Bueno, muy bien, apreciados estudiantes. En este tutorial quiero hablarles un poco más acerca de el diseño de software a través del diagrama de clases. Nosotros en Internet podemos encontrar distintos materiales que nos invitan de una vez a codificar, que comience a echar código, que comience a programar. Pero resulta que es muy importante primero diseñar el software a través de los diagramas de clase para que ustedes puedan comprender cómo se relacionan las clases en el programa. En el anterior tutorial nosotros habíamos visto cómo instalar el plugin de UML. Ya nosotros debemos contar con el plugin para poder construir los diagramas de clases. Y entonces ahora vamos a solucionar esa actividad entregable que habíamos publicado referente a un programa que realiza operaciones aritméticas, pero vamos a construirlo a través del diagrama de clases. Fíjense que usted puede abordar el problema desde dos enfoques. Usted puede empezar a echar código de una vez, pero es importante que usted empiece a diseñar el software a través del diagrama de clases. Para ello es muy importante que usted tenga claros muchos conceptos, tener claro qué es una clase, qué es un objeto, qué es un método, tener claro qué es un atributo, para que así usted entienda cómo construir el programa, pero utilizando el diagrama de clases. Vamos a construir entonces un proyecto de UML, vamos a File, New Project, Archivo, Nuevo Proyecto. Y recordemos que escogemos la opción UML porque vamos a empezar a diseñar el software pero a través del diagrama de clases. Entonces escogemos UML y le decimos Next. Como este es mi programa que realiza operaciones aritméticas, entonces voy a colocarle el nombre diagrama. Operaciones aritméticas. Y le damos Finish, le damos terminar. Y automáticamente él me crea aquí un proyecto que se llama diagrama operaciones aritméticas. Haciendo clic derecho sobre el diagrama de clase, yo puedo construir un nuevo diagrama, como ya lo habíamos visto en otra sesión. Sencillamente en la carpeta que dice Class Diagrams le damos clic derecho, escogemos nuevo y luego escogemos Class Diagram, o sea, diagrama de clases. De esa manera se nos crea un nuevo diagrama de clases en nuestro proyecto. Vamos a llamarlo diagrama de operaciones. Una cosa es darle el nombre al proyecto y otra cosa es darle el nombre al diagrama. Yo al proyecto lo llamé diagrama operaciones aritméticas y al diagrama como tal pues le voy a dar un nombre más sencillo, diagrama operaciones. Le damos Finish. Encontramos entonces una hoja en blanco. Ya les había hablado del sistema drag and drop, es decir, arrastre y suelte. Y vamos a escoger una clase. Fíjense que hay varios componentes y hay varias relaciones. Aquí vamos a empezar a utilizar estos elementos. Y entonces voy a tener que arrastrar dos clases. ¿Por qué dos clases? Porque en la programación orientada a objetos hay una clase que es la que se llama la aplicación y es la que posee el método main. A estas alturas usted ya debió haber visto varios programas en Java, también ya debió haber leído su material de estudio y sabrá que la clase que posee el public static void main, es decir, la clase que posee el método main, es lo que se denomina una aplicación. Una aplicación en Java es aquella clase que posee el método main y pues esa clase que posee el método main contendrá el código que realmente se va a ejecutar. Podemos tener otras clases que no necesariamente ejecuten código, pero la que posee el método main es la clase ejecutable, la que realmente se llama la aplicación. Entonces vamos a tener aquí una clase que yo voy a llamar aplicación, voy a colocarla aquí a la derecha y le voy a llamar aplicación y calculadora. Voy a suponer que esto es una calculadora simple, es una calculadora simple porque realmente es un programa que me realice 4 operaciones aritméticas, suma, resta, multiplicación y división. Y esa aplicación calculadora realmente va a ser una clase que se llama calculadora. Entonces, en la programación orientada a objetos, calculadora, nosotros tenemos que modelar el programa como un objeto. Entonces, un objeto se construye a partir de una clase y una clase es esos planos, son esos planos que utilizo para poder definir el objeto. Entonces, en este caso voy a construir una clase llamada calculadora. ¿Y qué atributos tiene esa calculadora? ¿Cierto? ¿Qué variables? Recordemos que un atributo pues es una variable. Entonces yo necesito realmente almacenar dos datos, dato 1 y dato 2. Ya después vamos a ver cómo eso se puede modificar aún más. Al hacer clic, fíjense que me dice acá object dato 1, pero ese dato lo voy a definir acá en la parte derecha.
Aquí también yo le puedo dar el nombre, fíjense, pero voy a decir que ese dato es de tipo entero. Vamos a suponer que queremos realizar operaciones con datos de tipo entero. Entonces ahí en type cambio object por la palabra int, es decir, un dato de tipo entero. Y acá en la visibilidad, como ya lo he dicho anteriormente, vamos a trabajar todo con público. Una visibilidad privada significa que solamente los datos pueden ser accesibles desde la misma clase, y una visibilidad protected significa que los datos pueden ser accesibles por miembros de la clase o por objetos que se hayan instanciado de la clase. Es decir, esto tiene que ver con un tema de encapsulación, de cómo yo protejo los datos para que no sean accesibles desde otras clases, pero si dejamos como público significa que el dato es accesible por cualquier clase y por cualquier método que quiera tocar el dato. Entonces en este caso, por simplicidad, más no por seguridad, vamos a definir todo como público. Ya miraremos cómo por seguridad cambiamos la visibilidad a protected o a private. Por ahora, por simplicidad, público, y fíjense cómo cambia automáticamente aquí como un cuadradito. Si yo lo dejo protected, fíjense cómo sale como una llave. ¿Sí? Mire, protected. Sale como una llave, voy a hacerle un poco de zoom. Y fíjense que significa que el dato está protegido. De todas maneras, por simplicidad, todo lo dejamos público. Entonces necesito dos datos. Entonces este otro sería un dato 2. Ahí ya definí el dato como tipo entero. También lo defino como público. ¿Y qué más necesita la calculadora? Pues una variable que me almacene el resultado. Vamos a suponer que ese resultado es de tipo float, por si hay una división. Si hay una revisión y yo digo que el dato es float, significa que va a contener cifras decimales. Y así empiezo a construir mi diagrama. Defino primero las variables, luego defino los métodos, es decir, qué debe hacer las métodos o acciones, qué debe hacer la calculadora. Pues lo que dice el ejercicio, la calculadora debe sumar, restar, multiplicar y dividir. Debe almacenar dos números y mostrar el resultado. Fíjense que del problema yo extraigo la información. Entonces aquí yo construyo el primer método, me dice por defecto un titled method, método sin título, y aquí yo lo puedo modificar todo lo que necesito, ¿no? En la parte derecha. Entonces voy a decir que el método se llama sumar o realizar suma, como usted lo quiera llamar. El tipo de retorno, los métodos que no retornan datos se colocan como void. Un método puede retornar datos, o sea que cuando se llama al método, él retorna un dato a quien lo llamó, pero en este caso pues no necesitamos que retorne datos. Ya miraremos eso, usted ya lo habrá leído en su material de estudio, métodos que retornen datos. Y lo que dije, la visibilidad es público. Entonces yo necesito que el programa sume, necesito que el programa reste, necesito que el programa multiplique y necesito que el programa divida. Entonces aquí yo estoy definiendo las acciones de esa clase y fíjense que no me he metido para nada con el código, ni siquiera tengo que saber cómo codificar, sino que estoy diseñando el programa. Entonces, ¿por qué es programación orientada a objetos? Construyo una clase llamada calculadora. ¿Qué características o atributos tiene esa calculadora? Pues tiene un dato 1 y un dato 2, o sea, puede almacenar dos datos y puede almacenar un resultado. Cuando nosotros hablamos de objetos y de clases, los atributos, o sea, esta segunda sección, son los atributos o las variables que van a almacenar datos, resultados. Y el tercer compartimiento son las acciones, los métodos. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la calculadora? Sumar, restar, multiplicar y dividir. Y fíjense cómo es de fácil moderar software a través de este método. Usted define los atributos, ¿cierto? Define los atributos y define las acciones. Espérenme, aquí le quiero colocar acá para que se vea con los mismos nombres. Entonces estos son los atributos y estas son las acciones o métodos. Y listo, ahí está la clase calculadora. Lo que sucede es que esa clase no puede hacer nada por sí misma, necesita que alguien llame a esa clase y ese alguien es la aplicación en la que posee el método main y construya un objeto de la clase calculadora. Porque recordemos que las clases son solo planos. Para hacerlos, digamos que efectivos, estos planos, para utilizarlos necesito construir un objeto. Entonces aquí en la clase llamada aplicación calculadora, esa aplicación o la clase que posee el método main no tiene variables, pero sí tiene un método. Es ese que usted ha visto en Java cuando crea
un proyecto que es public static void main. Entonces ahí está el public, ahí está el void, le voy a colocar un nombre. Fíjense, el método se llama main. Aquí en modificadores le voy a decir que es estático. Public static void main. Acá, entonces mientras está seleccionado el método, mientras hago clic al método, le digo que es estático. Fíjense que automáticamente él lo resalta, le coloca una línea baja, un underline, significa que es estático, public static void main. Y recuerden que para que sea un programa de Java, le colocamos string args. ¿Sí? Y ahí me quedaría mi método main. Finalmente tengo que establecer la relación. Acá en la sección derecha escogemos las diferentes relaciones que puede tener una clase con otra, y la más simple y la más usual es la relación de uso, que se representa mediante una línea punteada. Entonces escojo la relación de uso, lo arrastro a mi área de trabajo, y aquí yo sí tengo que configurar qué tipo de relación es, porque pueden haber distintos tipos de relaciones. En este caso es de uso. En el nombre voy a colocar el objeto. Cuando la aplicación construye un objeto de la calculadora, ¿cómo lo voy a llamar? Yo le voy a llamar mi calculadora, así llamo al objeto. Source significa fuente. ¿Cuál es la fuente? ¿De dónde proviene la relación? Viene de la aplicación. Y target, ¿cuál es el objetivo? La calculadora. ¿Cuál es la cardinalidad? Fíjense que aquí se aplican algunos conceptos de bases de datos. En la fuente, ¿qué cardinalidad hay? La calculadora con respecto a la aplicación. Pues solamente hay una relación de 1 a 1, es decir, la calculadora solamente puede tener una aplicación. Y la cardinalidad del target, del objetivo, la aplicación con respecto a la calculadora. Una aplicación puede construir muchas calculadoras. Decimos que es de 1 a muchos, y fíjense cómo quedaría la relación. Aquí quedaría ya mi programa listo. Digamos que desde ese punto de vista el diseñador de software entiende cómo trabaja el programa, y en este caso cómo se debería interpretar. Pues se debería interpretar de la siguiente manera. La aplicación llamada calculadora, que es la que posee el método main, recordemos que una clase que posee el método main es la aplicación o que posee código ejecutable, va a construir un objeto de la clase llamada calculadora con estas características. Esa calculadora tiene dos datos y un resultado, y realiza las operaciones de sumar, restar, multiplicar y dividir. Y ese objeto que va a construir, fíjense que aquí está la cardinalidad, ese objeto se llama mi calculadora, y significa que la aplicación puede construir muchos objetos. Es una relación de 1 a muchos. Una aplicación puede construir muchos objetos. Fíjense cómo se conservan algunos aspectos de la base de datos. Y hay cardinalidades mínimas y máximas, ¿cierto? Es decir, la calculadora solamente puede, mínimo, pertenecer a una aplicación, y máximo pertenecer a una aplicación para este caso, mientras que la aplicación sí puede construir mínimo una calculadora y máximo muchas calculadoras, ¿cierto? Así se lee esta regla cardinalidad, recuerden, de las bases de datos, mientras que esta de aquí se lee así: la calculadora con respecto a la aplicación en rojo y la aplicación con respecto a la calculadora en verde. ¿Por qué les quise hablar de esto? Porque fíjense que aquí yo pienso en el programa no desde el punto de vista del código, sino cómo está estructurado, cuántas clases hay, qué hace la aplicación con respecto a las otras clases. Y en este caso yo puedo ver que la aplicación calculadora construye un objeto de la clase calculadora llamada mi calculadora, y cómo nos concentramos en modelar esta clase, que era la que realmente contenía todo el código. Lo más divertido de todo esto es que, miren, voy a crear un proyecto en Java, File, New Project, lo voy a llamar, es un proyecto de Java, Java Application, lo voy a llamar aplicación calculadora, así como la clase que posee el método main. Le doy Finish. Y lo más interesante del asunto, apreciados estudiantes, es que yo puedo hacer ingeniería inversa, es decir, puedo tomar ese diagrama de clases y convertirlo a código, simplemente dando en una instrucción. Miren lo interesante. Aquí está mi aplicación. Si quieren yo puedo, como yo ya tengo la clase que tiene el método main, aquí me apareció arriba, miren en la parte izquierda. Aquí está las librerías, ahí está la aplicación de la calculadora. Pero miren lo que voy a hacer, eso está en blanco. Voy a eliminar esto de acá, le doy Delete. Y voy a ir a mi diagrama de clases. Le voy a dar clic derecho y le voy a decir Easy UML Generate Code. Genéreme código a partir del UML. Y entonces le doy aquí clic, aplicación calculadora, que es el que acaba de construir, y listo. Aparecen las clases allá
para poder editarles algunas cositas, pero listo, quedó el programa.